Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las encuestas sobre el uso de materiales deben incluir las materias primas utilizadas en todos los sectores de la economía. Desde la producción de ropa hasta casas y todo tipo de aparatos electrónicos, la enorme variedad de materiales utilizados por los seres humanos de hoy en día es vertiginosa. Pero, ¿cómo podemos determinar qué materiales debemos tener en cuenta al analizar nuestro flujo de materiales moderno? Pues bien, ninguna encuesta sobre el uso de materiales humanos estaría completa sin considerar los productos derivados de la agricultura y la silvicultura, así como los metales, los gases industriales y los productos orgánicos no renovables. En 1882, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, o USGS, comenzó a preparar uno de los primeros informes sobre flujos de materiales realizados en todo un país. Su encuesta agrupó los materiales en categorías principales, y abarcó el período comprendido entre 1900 y 1995. Las categorías, por supuesto, incluían todas las materias primas derivadas de la agricultura, incluidos el algodón, las semillas, la lana y el tabaco, todo lo que producía la industria forestal, como la madera y el papel, y, por último, los metales, los minerales y los productos orgánicos no renovables derivados de combustibles fósiles, como el asfalto, las ceras y los aceites. A estos, el autor sugiere añadir gases industriales, porque dichos materiales son esenciales para nuestros métodos modernos de producción. Aparte de eso, las clasificaciones del USGS siguen siendo válidas en la actualidad. Por lo tanto, dividir las encuestas de materiales en esas categorías es un procedimiento de larga data, pero solo funciona porque solo evalúa las materias orgánicas en bruto que están destinadas a su posterior procesamiento, omitiendo al mismo tiempo el oxígeno, el agua, los alimentos, el combustible y todos los flujos de materiales ocultos. Los flujos de materiales ocultos son todos los materiales extraídos durante un ciclo de producción que no terminan en los productos terminados, como toda la tierra y las rocas que se mueven para llegar a un depósito mineral. Materiales como este representarían en realidad la gran mayoría del flujo total de materiales en países con grandes industrias de extracción de minerales. Por lo tanto, el agua no figura en la lista por motivos cuantitativos, porque eclipsaría prácticamente a todos los demás materiales. Dejar el oxígeno fuera de la lista tiene sentido porque es prácticamente un elemento inagotable de la atmósfera terrestre, y se excluyen los alimentos y el combustible porque históricamente se han analizado por separado, y no son exactamente materiales sino productos terminados. Las épocas de la historia humana están marcadas por sus materiales dominantes. Basta con observar a un pájaro construir un nido para saber que los humanos no son las únicas criaturas que utilizan los materiales de forma creativa. Pero lo que es exclusivo del uso del material humano es su extensión y complejidad generales, un hecho que se remonta a la prehistoria. Las épocas prehistórica, antigua y medieval se caracterizaron por el uso de madera, piedra y metal, respectivamente. En tiempos prehistóricos, la gente producía martillos, hachas, flechas y cuchillos seleccionando piedras de forma experta para procesos de fabricación bien personalizados. Sin embargo, todavía se utilizaban palos de madera para cavar raíces y cazar animales pequeños. Luego, durante la Antigüedad y la Edad Media, la durabilidad de la piedra la convirtió en el material preferido para todo tipo de construcciones, desde construcciones utilitarias, como acueductos y carreteras, hasta estructuras funerarias y monumentos ceremoniales, como templos y estatuas. Sin embargo, la madera siguió siendo crucial como único material utilizado para construir los cascos y mástiles de los barcos de navegación. Y si bien el desarrollo material más importante de la antigüedad fue, con mucho, la capacidad de fundir metales como el cobre, el bronce y el hierro, ningún material era tan común en las sociedades preindustriales como la madera. Es fácil entender por qué si se tiene en cuenta toda la madera que se utiliza en los edificios, y los componentes de madera esenciales para las herramientas. Hoy en día, utilizamos principalmente metales y plásticos, pero el papel y los textiles siguen siendo esenciales. De hecho, junto con el rápido crecimiento del consumo de metales, la modernización ha supuesto un enorme aumento en la extracción de materiales de construcción tradicionales, como la madera y la piedra. Por ejemplo,
los productos de acero dominaron los nuevos mercados debido a su resistencia y durabilidad sin precedentes, mientras que el cobre se convirtió en el metal preferido para alambres y cables. Y si bien es incuestionable que el material por excelencia del siglo XX es el plástico, que sustituyó a la madera y los metales en innumerables productos domésticos e industriales, otros dos materiales merecen mencionarse. En primer lugar, la producción en masa de papel se revolucionó a principios del siglo XIX con la invención de la máquina continua de fabricación de papel. En segundo lugar, la producción textil era crucial porque el tejido mecanizado allanó el camino para la producción masiva de telas. El mundo moderno consume una enorme variedad de materiales. Con la construcción de nuevas carreteras a diario, y el envío de innumerables paquetes por correo cada hora, el día a día de la sociedad moderna depende de un suministro interminable y muy diverso de materiales. Pero, ¿qué categorías de materiales son las más importantes? Hay 6 en total. Los dos primeros grupos principales de materiales modernos son los biomateriales y los utilizados para la construcción. El primero, los biomateriales, consiste en elementos tan diversos como madera, paja, algodón, lana, cera de abejas y caucho natural. Si bien nuestro consumo de muchos de estos materiales de origen natural ha disminuido de manera constante a medida que los sustitutos sintéticos se vuelven cada vez más frecuentes, dos biomateriales, a saber, la madera y el algodón, siguen siendo extremadamente valiosos. La segunda categoría de materiales que prevalece en el mundo moderno, los materiales de construcción, está dominada actualmente por todo tipo de arena, piedras, cementos y hormigones. Por ejemplo, la producción de ladrillos ha subido a niveles mundiales sin precedentes debido a los impresionantes proyectos de construcción de China. La tercera y la cuarta categoría son los metales y los plásticos. En el siglo XX, el crecimiento de la industrialización, los avances en el transporte, la mecanización y el auge del consumo masivo fomentaron una creciente demanda de metales de todo tipo. Lo mismo ocurrió con los productos de plástico, ya que son especialmente esenciales para el embalaje, la construcción, la fabricación de productos electrónicos y la industria automotriz. Otra categoría importante de materiales de nuestro tiempo, e indispensable para la sociedad tal como la conocemos, son los gases industriales, siendo el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno los tres más importantes. ¿Por qué son tan cruciales? Porque gases como estos desempeñan un papel fundamental en casi todos los sectores principales de la economía moderna. Por ejemplo, sin gases industriales, la producción eficiente de acero sería imposible. La última categoría de materiales que resulta crucial para nuestros modos de producción modernos es la electrónica, junto con el material esencial para la producción de la mayoría de los productos electrónicos de consumo, el silicio. De hecho, desde que Intel lanzó el primer microprocesador en 1971, un dispositivo construido con silicio, nuestra era actual se ha definido como la era del silicio. Las cuentas de flujo de materiales se simplifican con algunos trucos, y el reciclaje puede resultar más atractivo de lo que piensas. ¿Sabes de dónde provienen los diferentes componentes de tu smartphone? Bueno, en el caso del iPhone 5 de Apple, las partes constitutivas fueron fabricadas por más de 20 compañías diferentes, que operaban fábricas en 12 países repartidos en 3 continentes. Si bien el iPhone no es el único producto con un patrón de ensamblaje tan complicado, es un excelente ejemplo de cómo la contabilidad de materiales puede convertirse rápidamente en un desafío. Puede imaginarse cómo un proceso de producción tan complejo dificultaría el mantenimiento de un registro simple de cada material individual utilizado. Una mejor estrategia sería centrarse en los flujos nacionales de materiales. Por ejemplo, si observamos los flujos de materiales de los Estados Unidos, observaremos un aumento del consumo de materiales en todas las categorías, una marcada disminución del papel relativo de los biomateriales y la creciente importancia del reciclaje. Otra forma de abordar la contabilidad del flujo de materiales es mediante el empleo de una evaluación del ciclo de vida (OLCA). UNICA funciona cuantificando los impactos ambientales de los materiales a lo largo de toda su vida útil. Con esta información, puede tomar decisiones eligiendo los materiales con el menor impacto ambiental. Por ejemplo, al pavimentar una acera,
¿qué material imaginaría que tendría el menor impacto ambiental, el granito natural o el hormigón moderno? De hecho, debido a la energía necesaria para cortar y transportar la piedra, una acera de granito puede tener entre un 25 y un 140% más de impacto que una de concreto. El empleo de los GICA también puede revelar el creciente papel del reciclaje en la reducción de las repercusiones ambientales. ¿Sabía que el reciclaje en sí mismo es un flujo muy deseable? Esto se debe a que utilizamos miles de millones de toneladas de materiales cada año, y el reciclaje puede hacer de todo, desde aumentar drásticamente la vida útil de las reservas minerales conocidas hasta reducir la demanda de nuevos biomateriales, o incluso aumentar la utilidad de los materiales que se transforman en productos terminados. Además, el reciclaje también puede ahorrar mucha energía y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental. Usar los materiales de una manera más inteligente no garantiza que disminuya su consumo, sino que requiere enfoques más complicados que eso. Si buscaras el verbo desmaterializar pensarías que tiene connotaciones sobrenaturales. El Oxford English Dictionary lo define como liberarse de la sustancia física. Sin embargo, para nuestros propósitos, la desmaterialización no consiste en eliminar por completo un material, sino en reducir sustancialmente el uso de materiales. Por ejemplo, consideremos cuánto menos papel consume el mundo desde la informatización de los archivos. Teniendo en cuenta esta definición, es importante saber que toda forma de desmaterialización implica sustituciones complejas de materiales. Por ejemplo, el diseño y desarrollo del ahora omnipresente avión Boeing 747, un avión que se concibió en 1965 y se lanzó en 1969, implicó aproximadamente 75.000 dibujos, lo que supuso el uso de casi 8 toneladas de papel. En la década de 1970, al ver el enorme desperdicio de material, Boeing desarrolló un CAD o sistema de diseño asistido por computadora. Su base de datos llegó a contener más de 1 millón de dibujos, y hizo que el papel fuera innecesario tanto para planos grandes como pequeños. Sin embargo, crear y mantener diseños electrónicos requiere una infraestructura compleja de computación moderna, enormes cantidades de almacenamiento de datos, y toneladas de servidores para gestionar todo ese tráfico de datos. Por lo tanto, para que se produzca la desmaterialización del papel, se requiere una amplia variedad de otros materiales para construir computadoras y suministrarles energía. Además, la desmaterialización general ha llevado a un aumento en el consumo total de material. Usar materiales con moderación no significa necesariamente reducir los niveles de consumo, basta con tomar como ejemplo la evolución de los automóviles. La desmaterialización, como es evidente en el uso cada vez más eficiente de los metales, ha sido uno de los principales impulsores de la caída de los costos, la mayor asequibilidad y la accesibilidad masiva de los automóviles. O consideremos los productos de consumo, como los teléfonos móviles, la disminución constante del volumen y, por lo tanto, del costo de estos artículos de consumo comunes ha significado un aumento en su uso. Esto ha fomentado un fuerte aumento de la demanda de los materiales con los que están hechos estos productos, como metales ligeros, plásticos, vidrios y, por supuesto, silicio. Tenemos los medios para gestionar las crecientes demandas materiales de la civilización moderna. El aumento de la población y la mejora de la calidad de vida han significado un aumento constante de la demanda de materiales en todos los ámbitos. Pero, ¿cuánto tiempo puede continuar y continuará esta tendencia? Y ante tales aumentos, ¿cómo podemos limitar el consumo de material? En primer lugar, el mundo no corre el riesgo de agotar su suministro de ningún material importante. Esto se debe a que los elementos comunes en la construcción, como la arena, la arcilla y la piedra, abundan enormemente, lo que significa que no hay amenaza de escasez. Además, los suministros de silicio, el material característico de la era electrónica, son comparativamente abundantes. De hecho, no existe ningún material que pueda explotarse por completo, mucho antes de que se alcance ese estado. Los costos de extraer un recurso de profundidades insólitas o de depósitos escasos harían que su extracción fuera inviable desde el punto de vista económico. Pero esa no es la única buena noticia, también hay muchas oportunidades sencillas para reducir los residuos. Por ejemplo, podemos reducir el uso de material adoptando mejores diseños.
La forma más sencilla es utilizar menos material en los envases para invertir la tendencia de los artículos de consumo sobreempaquetados, tan común en las sociedades modernas adineradas. Otra forma de reducir los residuos es mediante una fabricación más racional y menos derrochadora. Y, por supuesto, siempre existe la oportunidad de reciclar de forma más eficaz. De hecho, un diseño respetuoso con el reciclaje podría resultar especialmente importante en la gestión de nuestras crecientes pilas de residuos electrónicos. Bien, ahora que sabemos que nuestro futuro material está asegurado, ¿qué podemos esperar de los materiales del mañana? Bueno, hay algunos materiales nuevos y prometedores que encontrarán innumerables aplicaciones en varias industrias importantes. Tomemos como ejemplo el grafeno, un tejido de carbono bidimensional desarrollado recientemente que tiene solo un átomo de grosor. Esta tela futurista cuenta con una formidable resistencia mecánica, y una conductividad eléctrica y térmica increíblemente alta. Podría usarse en todo, desde recubrimientos y capas conductoras transparentes hasta transistores de alta frecuencia. También se están desarrollando nuevos plásticos que son 100% biodegradables, lo que significa que los microorganismos pueden descomponerlos en nada más que agua y dióxido de carbono.